bendiga. Le hablamos de la Iglesia Presbiteriana en Higüey. Siempre eres bienvenido. Le saludamos con el amor del Señor. Mi nombre es Reverendo Félix Robles Román, junto a su congregación y consistorio. Hoy tendremos un servicio de adoración a Dios. Alabe, adora al Señor. Si tiene alguna petición la puede escribir en las redes sociales y así en las semanas oramos por su petición. Y como dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Nos dirigirá nuestro hermano Samuel Velázquez Nieves. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en su casa de adoración para alabarle y bendecir su nombre. Comenzamos el culto de hoy entonando el cántico de preludio, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Tendremos el llamamiento de adoración de manera antifonal. Te exaltaré, Señor, porque me has levantado y no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, me sacaste de la tumba, me liberaste de caer en el sepulcro. Porque su enojo dura solo un instante, pero su favor permanece toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer brota la alegría. Todos. Convertiré el lamento en danzas, nos quitaste la ropa de luto y nos vestiste de alegría, para que cantemos tus alabanzas y no callemos. Señor, Dios nuestro, te daremos gracias por siempre. Amén. Tendremos la oración de alabanza y acción de gracia por nuestra hermana Miriam Pérez. Dios los bendiga.
Dios los bendiga más. Aleluya. Vamos a orar y ponernos en comunión. Te alabaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente, Padre, porque grande y maravillosas son tus obras, mi Dios. Y como dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y hemos llegado a tu casa, Señor, dándote gracias, porque nos regalaste un nuevo día, nos regalaste un nuevo amanecer. Abriste nuestros ojos, Señor, y hemos contemplado, Señor, tu grandeza a través de la naturaleza, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste llegar a tu casa. Venimos a alabarte, venimos a adorarte como tú te lo mereces, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey soberano, Padre. Y en estos momentos, papá, te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo cada vida que ve este culto a través de las redes sociales, mi Dios. Cada vida que está aquí presente, Padre. Cada vida, Señor, que quizá viene de camino, Señor, para tu casa, Señor, mi Dios. Reconociendo, Padre, tu grandeza y tu poder, mi Dios. Padre, que sin ti nada somos, Señor. Te entregamos a ti este culto, Padre, para la gloria y honra tuya, Señor. Derrama tu bendición sobre tu casa, Señor. Bendice este culto desde el principio hasta el final, papá. Y que todo lo que hagamos en tu casa, Señor, sea agradable ante tus ojos, Señor, mi Dios. Padre, tú conoces, mi Dios, cómo hemos llegado a tu casa, Señor, mi Dios, pero tenemos esa confianza en ti. Tú eres nuestro socorro, tú eres el que nos escucha, porque nos dice, clama a mí, yo te responderé, Señor. Y cada uno de nosotros vamos delante de tu presencia a clamar a ti, Señor, presentando, Señor, todas nuestras situaciones, reconociendo, Padre, que tú eres paz en medio de la tormenta, papá, que tú eres, Señor, el sustento. Tú eres el que nos da aliento, tú eres el que nos sana, eres tú, Padre, el que nos mueve, Señor, mi Dios, papá, para nosotros proclamar al mundo entero que tú vives, que tú existes, que tú eres nuestro Dios, que tu presencia es real, que tú estás en medio de nosotros, que tú te paseas en medio de nosotros, que tú nos escuchas, mi Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre, porque te alabamos, Señor, mi Dios, Padre, porque, Señor, tú nos has dado la oportunidad de esta mañana llegar a tu casa y congregarnos junto con nuestro pastor y con nuestros hermanos para adorarte, Padre, como tú te lo mereces. Recibe la alabanza de tu pueblo, mi Dios. Recibe, Señor, la adoración, Padre. Y todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, Padre, hoy sea día de milagro en su vida, día de salvación, Padre. Padre, que puedan sentir tu presencia, mi Dios. Padre, gracias, papá, porque tú eres real. No te vemos, Señor, pero nuestros labios se abren para alabarte, para adorarte. Cuando sentimos esa presencia tuya en medio de nosotros, Señor, recibe la alabanza de tu pueblo, mi Dios, Padre. No permita que nada ni nadie venga a entretener y quitar, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, que lo queremos recibir, Padre. Bendice todo lo que vamos a hacer, Señor, aquí en tu Señor. Te alabamos, Dios, te damos gloria, te damos honor, porque tú eres nuestro Dios, el que nos perdona, Padre. Y
Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias, Dios. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor, ahora a través del cántico de adoración. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los que podamos nos ponemos en pie para seguir alabando a nuestro Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Tendremos en este momento la confesión de pecados de manera comunitaria, todos al unísono. La cosecha es mucha y puede resultar tan abrumadora que nos rendimos antes de comenzar a cosechar. Confiamos en nuestras propias fuerzas y no ponemos nuestra mirada en la fortaleza del Señor de la cosecha. Perdónanos, oh gran agricultor, por nuestra poca entrega y compromiso. Llena nuestras vidas de la energía que solo da tu Espíritu para salir al campo a trabajar. En tu nombre oramos. Amén. En este momento tendremos la confesión de pecados de manera personal. Tú a solas con Dios, como lo desees, sentado, arrodillado, pero siempre frente a la presencia de nuestro Dios.
Amén. En este momento tendremos la seguridad del perdón por nuestro pastor Félix Robles Román. Por gracia Dios nos ha llamado y por gracia Dios nos perdona. Jesús nuestro Señor nos envía con poder y nos recuerda que más que el éxito de la misión, la verdadera alegría está en sabernos hijos e hijas de Dios. Sean perdonadas y perdonados y vayan en paz a servir con alegría. Qué bueno que cuando uno ora al Padre, Él nos escucha. Y cuando usted ora al Padre y le pide que le perdone, Él te perdona. Que vayamos y no pequéis más, ¿verdad? Se hace difícil. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da otra vez el perdón, ¿verdad? Como le dijo Pablo, Dios a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Amén. ¿Cuántos están felices y felices que ya están perdonados y perdonadas? Amén. Pues amén. Qué alegría saber que Dios siempre nos perdona. Y en gratitud a ese perdón tengamos el cántico de respuesta, entonando el cántico solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, no hay otros hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, no hay otro nombre, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, no hay otros hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Gloria a Dios! Y mientras nos damos la paz y nos saludamos unos a otros, entonamos el cántico Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Solo Dios, solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, una sola fe, un solo amor, somos uno en Cristo, somos uno.
En este momento tendremos la oración de iluminación por nuestra hermana Rebeca Torres. Oremos. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias, oh Padre, por estar aquí. Y en este momento venimos ante tu presencia para solicitar, oh Padre, que seas tú en medio de nosotros, dándonos los oídos para escuchar tu palabra y dándole la voz para pronunciar tu palabra, oh Padre Celestial, a la persona que nos va a hablar, oh Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que tu palabra va a llegar a nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ha hablado durante la semana de distintas maneras, pero en esta ocasión nos va a hablar a través de la palabra que expondrá nuestro hermano Jesús Tato Géliga. La lectura bíblica será también dada en Lucas 10, 1 al 11, 16 al 20. Que el Señor derrame infinitas bendiciones sobre todos en este día. No les debe sorprender que yo prefiera estar a nivel de todos en vez de estar en el altar. Yo tengo mucho respeto por el altar y prefiero, me siento más cómodo cuando predico la palabra del Señor desde el mismo nivel de todos, que le veo los ojos, que recibo lo que ustedes expresan con sus ojos, y eso me guía en el mensaje que el Señor nos ha dado para el día de hoy. La palabra que se va a leer se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versículos del 1 al 12, añadí uno adicional que estaba en la lectura, y del 17 al 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como obreros, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros.
pero solo sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Saltamos al verso 17 y dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Jesús envía 70 discípulos de Judea, muy cercanos a Jerusalén, posiblemente para el año 32 de la era cristiana. Ya su ministerio terrenal estaba establecido, ya él había avanzado bastante, había hecho cosas maravillosas y habían acontecido que eran parte de su misión terrenal. Entre otras, ya Jesús había dado autoridad a sus 12 discípulos originales. También le había dado potestad para que sacaran demonios de los endemoniados, para sanar enfermedades. Y ya Juan el Bautista había fallecido, decapitado. Ya Jesús había alimentado 5,000 personas usando 5 panes y 2 pescados. Ya Pedro había confesado que sabía que Jesús era el Cristo. Inclusive ya Jesús había anunciado su muerte redentora y se había transfigurado en presencia de Pedro y había confesado que él sabía, que Pedro había confesado que sabía que Jesús era el Cristo. Ya Jesús había preparado el terreno para que muchos de sus discípulos fueran enviados a predicar y a preparar el camino para su llegada a diferentes ciudades. Con estos actos Jesús no solamente revela la importancia del trabajo misionero, sino que establece los escalones que inician el proceso del desarrollo de la iglesia, que ocurrirá eventualmente con la venida del Espíritu Santo. Consciente de todas estas cosas, nosotros trataremos de explorar con alguna profundidad el significado y la relevancia del pasaje que acabamos de leer, donde se fundamenta la predicación de nuestra en este día. Vemos a un Jesús designando a 70 discípulos en una misión, encomendándole una tarea crucial que es preparar el camino para la llegada posterior de él a esas tierras. Algunos escritos mencionan que eran 72. La Biblia que yo he leído toda mi vida dice que son 70. Poco importa la diferencia. Fueran 70 o 72, tenían el mismo propósito. Yo creo que era más el 70 que ninguno otro, porque ese es un número que habla de la plenitud de Dios. En la Biblia se nos enseña eso y yo pretendo aplicarlo en esta predicación. Jesús, con esta acción de enviar 70 hombres, no menciona mujeres, no estaba desestimando la tarea de los discípulos iniciales, ¿no?, sino que la estaba complementando. No se habla de que estuvieran esposas, la Biblia en eso calla la mayor parte de las veces. Yo presumo que algunos deben haberlas tenido y hay la gran posibilidad que algunos se las llevaran. En esos tiempos ustedes saben que pasaban muchas cosas
el hombre no tenía mucho respeto por la mujer. La mujer era un ente más, cuya función principal era crear hijos, producir hijos y hacer las tareas de la casa. Es doloroso, pero todavía habemos hombres en este país que pretendemos que las cosas sigan siendo de esa manera. La prensa está llena de tantas cosas que acontecen todos los días, simplemente porque un estúpido piensa que la mujer es una propiedad y no es una compañera. La tabla de las naciones, también hay fundamentos de que este número 70 tenga que ver con la tabla de las naciones, que habla de los descendientes de Noé, que eran precisamente 70 y que están identificados en la Biblia con sus nombres. Una cosa que no se hace, que Jesús no hace en la designación de estos 70 trabajadores del Evangelio. Reciben instrucciones específicas porque ya Cristo tenía planificado cuál iba a ser la función que ellos iban a realizar. Hay gente que piensa que el experimento lo hizo Jesús con los 12 discípulos iniciales y parece que perfeccionó la manera de reclutar del conocimiento que tenía de los hombres, porque no se menciona ningún traidor entre los 70 enviados, mientras que entre los 12 primeros sí había un traidor. Tal vez por estas cosas es que Jesús instruye a los que siguen sobre la urgencia de la tarea, que la cosecha es mucha, mas las mies son pocas. Todavía a esta altura son pocos los que dirigen los grupos religiosos, los que llevan la palabra en los lugares que se hace infinitamente necesaria. Es fácil llevar la palabra en el templo. La gente está dispuesta a escucharme. Yo estoy hablando y ustedes me escuchan. Lo que es difícil es en el arrabal, lo que es difícil es en el caserío, lo que es difícil es en los lugares donde no llega la persona que idolatra al Señor, que adora al Señor. Gracias. Es que también estoy ronco, yo grito mucho más que eso. Según el Génesis, la humanidad estaba dividida en 10 familias, desde el origen del Génesis, ¿no? Y es una cosa terrible que todavía esas 10 familias, dispersas por sobre toda la tierra, no se reconozcan y que muchas veces estén enfrentándose unos a los otros, como estamos viendo el ejemplo en Gaza, como estamos viendo en toda Europa durante todas las guerras que han acontecido, como está ocurriendo en nuestro Puerto Rico, donde inclusive todavía se nota el racismo. Yo no sé si ustedes han estado muy atentos a las expulsiones de nuestros hermanos dominicanos. Ha habido la mayor parte de la gente, gracias al Señor, se identifica con la situación que estas personas atraviesan. Pero la mayor parte de lo que se está identificando es con el trabajo que realizan. Porque si no, si se van los dominicanos, voy a tener yo que lavar platos. Si se van los dominicanos, yo voy a tener que sembrar. Yo voy a tener que ir a trabajar en la construcción. Y yo mejor prefiero dedicarme a coger cupones. Me resulta más efectivo, más práctico. Y a mí me duele cuando vemos la mentalidad de un pueblo que se ha transformado en muy corto tiempo. Nosotros no éramos así. Mi experiencia profesional, yo ocupé alrededor de 7 posiciones en el Departamento del Trabajo. Desde que llegué como entrevistador 1 por primera vez y me retiré como director regional del Departamento del Trabajo. Fueron 30 años en que uno veía
obreros deseosos de trabajar y un sistema que, aunque se deterioró un poco, todavía ejercía la función para la cual la Constitución los creó, donde se buscaba primero el obrero agrícola que enviábamos los migrantes a Estados Unidos, les cuidábamos desde que salía hasta que llegaba nuevamente cuando cumplía el contrato. Nosotros atendíamos a aquella gente, inclusive teníamos gente que les visitaba allí. Se escogía un cocinero que hiciera la comida, que cocinara como los puertorriqueños, y se reclutaba para que le cocinara a ellos allí. Cuando se dejó de enviar obreros puertorriqueños a la Florida, porque los encerraban bajo llave por las noches y no les dejaban libertades. En esa época la Florida era uno de los centros del sur de los Estados Unidos donde más racismo se practicaba, y nosotros éramos víctimas de eso. Y yo pienso que esto que está aconteciendo en el mundo tiene mucho que ver con eso, con la diferenciación de la raza, con la falta de amor y de cariño. Y en el caso de lo que ocurre en Gaza, con más razón todavía, porque eso acontece desde los tiempos bíblicos. O sea, esa lucha que vemos ahora en estos momentos no fue que empezó ahora. No es un producto de la Segunda Guerra Mundial, no es producto del hambre, no es producto de la ambición de poder, es producto de que no han logrado unirse después de 2000 años que Cristo estuvo allí predicando esta palabra. El momento en que Cristo recluta a estos 70 mensajeros, estos 70 misioneros, el ministerio de Jesús se encontraba en un momento crucial. Ya había gente que estaba minando el ministerio, inclusive desde adentro, porque esa es la función de Judas, ¿no? Judas no estaba fuera del ministerio, estaba dentro del ministerio, y fue el hombre que logró infiltrarse y hacer lo que le dio la gana con el dinero de los fondos del grupo, y no solamente eso, sino traicionar a Cristo hasta que cumplir con la misión terrenal que tenía de llevar a la cruz. ¿Por qué Jesús envía a estos 70 hombres? Precisamente por eso, porque ya había comenzado un rechazo, una oposición a Cristo. Y el territorio donde él se iba a dirigir a predicar la palabra era precisamente en el lugar donde había de fallecer. Él no lo mataron por amor. A Cristo lo mataron porque lo querían exterminarlo. Y eso es lo que Jesús anticipaba. Él sabía su destino, él lo reconocía, pero tenía 70 mensajeros más que habrían de llevar la palabra predicada por el Señor, y tendría eso que tener algún efecto, y lo tiene, porque por esa razón estamos nosotros aquí escuchando esta palabra en el día de hoy. A medida que se acerca la crucifixión de Cristo, Él se asegura que su mensaje se propague. Sería fácil ahora. Ahora pasa la cuña por televisión, Bad Bunny le pone un letrero grandísimo en una de las avenidas del país, pero en ese tiempo no se podía. El mensaje tenía que llevarse de boca a boca. Y eso es lo que Jesús sabe, y eso es lo que Jesús hace con estos mensajeros. Este pasaje lo que nos muestra es la misión de la iglesia en el mundo, que es llevar la paz, llevar el mensaje del reino, llevarlo a todos, inclusive a los que están opuestos a nosotros. La iglesia en ese sentido
hemos perdido parte de esa capacidad y de esa instrucción del Señor. A nosotros nos encanta hacer un culto donde venga la gente que coincide con nosotros, porque se nos llena. Pero nos metemos en los lugares donde nos rechazan y donde Jesús está enviando a estos mensajeros, es en un lugar donde nadie conoce a Jesús, donde los rechazan por naturaleza. Porque Jesús se opone a los dos grupos grandes. Se opone a las creencias fanáticas del judío, pero también se opone a las del imperio. Y es difícil para cualquiera meterse en el arrabal, en el lugar donde nadie le cree. Y esa es la misión de estos 70 trabajadores que el Señor envía. A veces que nosotros nos preguntamos si todavía a esta altura, 2025, somos rechazados como cristianos, si todavía la iglesia se rechaza. Yo tengo por testigo a muchas personas, específicamente, y en este no se moleste nadie, pero voy a hablar específicamente del pueblo de Aguada. No sé cuántos de ustedes saben que Aguada es un pueblo extremadamente católico. Hubo un momento que en Puerto Rico le llamaban la residencia del Papa, porque la gente tenía una convicción tan grande sobre el catolicismo que se rechazaba cualquier otra cosa que no fuera la Iglesia Católica. Tanto fue así que recuerden los que pasamos de cierta edad, en el seno de la Iglesia Católica se fundó un partido político, el PAC, el Partido Acción Cristiana. Y mucha gente entró allí con el propósito no solamente de cambiar panoramas dentro de la política puertorriqueña, sino simplemente porque creían que la iglesia los iba a llevar a una razón verdadera dentro de la política puertorriqueña. Hay quienes dicen que en las elecciones de 1960 el Partido Acción Cristiana ganó en Aguada, pero que los populares, que los robaban en todos lados, le robaron las elecciones. Eso se discute hoy todavía en las calles de Aguada. Y lo digo porque vivo con un aguadeño. Yo conocía personas que me dieron testimonio de que cuando salían de la iglesia a predicar el Evangelio, estoy hablando de la iglesia de los pentecostales principalmente, los apedreaban en la calle, le subían los radios para que nadie escuchara el mensaje que se tenían. Y todavía eso, gracias al Señor, ya eso no acontece. Ahora, yo pasé por una experiencia personal. En Aguada, la iglesia presbiteriana de Aguada, la primera iglesia presbiteriana de Aguada, en múltiples ocasiones ha predicado el párroco de la iglesia católica. Yo estuve en una de esas predicaciones. Y a mí, si usted me pregunta, la predicación fue una predicación presbiteriana. El cura se mantuvo doctrinalmente en la posición de la iglesia. Y yo en eso me parece que debemos felicitar al consistorio de esa iglesia y a la pastora, una aguadillana, Barreto Hernández, son sus apellidos, de la Cuesta Vieja. Debieran conocerla, una gran pastora, una buena persona. Pero cuando yo cojo vacaciones, voy allá. Porque recibe uno bastante de una persona que está
es media rebelde con sus cosas, pero es muy apegada a la palabra del Señor y tuvo que batallar todavía con muchas de esas personas que están arraigadas en iglesias de otras congregaciones. La experiencia de enviar a estos hombres tiene que ser la experiencia de la iglesia. La iglesia no puede ser encerrada en las cuatro paredes del templo. Tenemos la obligación de salir de la iglesia. Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra del Señor donde nadie la lleva. Tenemos la obligación de hacer como estos 70 hombres que fueron a llevar palabra del Señor en lugares donde nunca se había llevado. Dice el Señor que lo sorpresivo fue cuando llegaron esos 70 mensajeros. Tuvieron sus experiencias y regresaron. Y llegaron llenos de gozo. Llegaron diciendo que el Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo quisiera poder decir eso. Que uno saliera y recibiera el insumo de la gente y que la gente en el nombre de Cristo recibieran el mensaje. Y es que nosotros estamos en la obligación de visitar, pero no para cumplir una meta. No porque el consistorio me dijo que hay que tener un numerito de visitas. Hay que visitar para resolver problemas. Cuando hagamos eso, el pueblo respetará a la iglesia. El pueblo vendrá a la iglesia. El pueblo nos seguirá. La emoción nos ciega muchas veces. Yo estoy seguro que estos hombres se cegaron por la emoción también. Pero hay una cosa interesante que ellos dicen, en tu nombre se sometieron los demonios. Ninguno de ellos se atribuye méritos. Y algunas veces vemos nosotros predicadores de altos niveles que da la impresión que se creen que son Dios, porque dicen las cosas como si ellos tuvieran algo que ver con el milagro que acontece, o la situación que cambia, o lo que están viendo. Muchas veces vergüenza es lo que debieran sentir, porque yo creo que si alguien, no solamente el gobierno ha fallado, Puerto Rico hemos fallado como sociedad, y en cierta medida las iglesias también hemos fallado. Yo no estoy regañando, a mí no me corresponde regañar. Yo soy un miembro de esta iglesia, yo nunca he aceptado posiciones en la iglesia, porque yo no vengo buscando posiciones para nada. Yo llevo una vida, yo llegué aquí a los 2 años y medio, entre entradas y salidas, porque no estoy aquí desde los 2 años y medio, pero en momentos importantes estuve aquí. Esta mañana Carmencita hablaba de los hijos de ella, que ella los trajo y se fueron. Eso me pasa a mí. Mis hijos se criaron en esta iglesia. Y de aquí, cuando nos mudamos para San Carlos, en la tercera, fueron líderes de la iglesia, los 3. Y ahora ninguno se congrega. Yo no sé si yo fallé. Es posible que sí. O no sé si falló lo que aprendieron en la iglesia. No sé. O el mundo tuvo más poder. Que eso también tenemos que considerarlo. Y la iglesia tiene que evaluar con seriedad por qué el mundo le gana la batalla. Y la función de la iglesia es entonces
no 70, sino 70 millones de cristianos haciendo su trabajo, y entonces las cosas cambiarán. Mientras tanto veremos las noticias de todos los días. Asesinaron a 3 mujeres, mataron a una en un garaje de gasolina, se le metieron a alguien y le llevaron $250,000. Son 2 preguntas que hay que hacerse. Se le metieron a uno y le llevaron $750,000. La pregunta que yo me hago, ¿de dónde ese tipo sacó los $750,000? ¿Y por qué no los tenía en un banco? Hay más de uno que está fallando. Y en ese sentido es que yo siento que la generación de nosotros, del pueblo cristiano, con el mensaje que se está llevando, tiene que incrementarse. No por el beneficio de la iglesia presbiteriana, no por el beneficio del pastor o del cuerpo que dirige la iglesia, sino por la necesidad que el pueblo tiene de transformarse. Es imposible que un pueblo como el nuestro, un pueblo humilde, un pueblo que ha sido atropellado por tantas cosas, no pueda pararse de pie y enfrentarse a todas estas cosas que están aconteciendo. Dice los versículos del capítulo 10, del 18 al 20, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como cualquiera que tenga éxito en una misión cristiana, viene lleno de regocijo. Viene, pues, no, a todos nos ha pasado. La primera vez que uno fue al Guasí. Esa fue una experiencia terrible. Y yo lo digo por mí porque yo estaba acostumbrado a acampar yo pertenecía a una tropa de niños de escucha que teníamos en esta iglesia. Y acampábamos en Oaxaca y acampábamos en los montes Aguadilla. Pero la experiencia del Guasio fue distinta. Nos transformó a la mayor parte de los que estábamos allí. Y yo no sé qué ha pasado, que no hemos perdido parte de esa transformación. Los 70 discípulos regresan de su misión llenos de alegría por los milagros y las expulsiones de demonios que han realizado. Pero la respuesta de Jesús es mucho más reveladora que eso. Jesucristo les reconoce la victoria que han tenido, reconoce que han experimentado, han pasado por una experiencia fantástica, pero también les recuerda que la verdadera razón para regocijarse es que nuestro nombre aparezca escrito en el libro de los cielos. Poco importa que los demonios se sujeten si en el proceso perdemos el alma. Cuando Jesús dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, nos está informando de una victoria decisiva que el bien tendrá sobre el mal en algún momento. Todos tenemos que colaborar para que eso acontezca. Nosotros fallamos y tal vez por eso estas cosas no las vemos. La promesa de potestad de hollar serpientes y escorpiones simboliza la protección y autoridad que los discípulos tienen para enfrentarse a las fuerzas malignas. Tal vez si nosotros hablamos con el ladrón que asaltó antes de que lo hiciera, tal vez le hubiésemos tocado un cantito del alma y se hubiese arrepentido de hacerlo. El novio que mató a la novia, si hubiese alguien hablado, le hubiese hablado de Cristo, tal vez no la hubiese matado. Muchos tal vez, pero es una realidad. Yo no sé hasta qué punto las iglesias, que son muchas las que hay en este país, estamos llevando a cabo la tarea real de la función
que Dios nos encomendó como misioneros del Señor. Sencillamente hay que depender de Dios. Estos misioneros que se enviaron dependieron exclusivamente de Dios. Cristo muy sabiamente les envió y les dijo: no cojan nada, no pidan, donde vayan ahí comen lo que le den, acepten, si no se lo reciben, hasta el polvo de los pies suéltenlo y no lo tengan. Nosotros muchas veces, cuando hablo de nosotros, hablo de los cristianos, no estoy hablando de la iglesia. Hacemos cosas y nos encanta que nos vean. Yo a veces que me pongo a ver programas de televisión donde se está hablando pues, de temas cristianos. Y señores, la vanidad les llena. A veces que lo que uno escucha, lo que siente es hasta vergüenza. Porque es un anuncio de lo que yo hago. Yo soy el grande que mucho yo hice. Qué logro tan grande yo he obtenido. Y lo que el Señor nos dice es todo lo contrario, que las acciones nuestras tienen que estar rodeadas y guiadas por la humildad. El poder de Jesucristo se manifiesta en nosotros cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Si no lo somos, podemos hablar como habla una cotoja. La cotoja habla, la pregunta es si sabe lo que está diciendo. Puede que lo sepa, pero lo cambia por un grano de maíz. No recibe salvación. Y la caída de Satanás es un acontecimiento que la Biblia nos lo está profetizando. Pero para que eso acontezca, tenemos que hacer nuestro trabajo. Este es un mundo que buscamos validación a través de logros y de éxitos. Pero Jesús nos recuerda que la identidad de nuestro gozo tiene que estar basado en el gozo en Cristo, en la salvación de nuestra alma y estar arraigados a nuestra relación con Él. Separados de Cristo no lograremos absolutamente nada. Debemos regocijarnos de la certeza de nuestra salvación. Nosotros nos preguntamos, yo me pregunto a mí mismo, ¿yo soy salvo? ¿Qué sé yo? Lo importante no es que yo saber que yo soy salvo. Lo importante es que a través de lo que yo digo alguien se salve. Inclusive yo, porque yo no estoy hablando como para otros, estoy hablando para mí mismo. Esto es una confesión de lo que yo siento, de lo que me dicen estas palabras cuando yo leo la Biblia. El mensaje que Jesús nos da a través del evangelista Lucas es muy rico en significado y nos obliga, nos impulsa a reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo. ¿Cuán metidos en Cristo estamos nosotros? ¿O somos un grupo que se reúne socialmente a celebrar los éxitos de cada uno? Yo todavía no he visto un éxito en la iglesia que se logre por los méritos de nadie. El éxito se logra porque Dios está interviniendo en el asunto, porque Cristo está metido en el asunto. Recordemos que más allá de los logros, nuestra mayor alegría debe ser que nuestros nombres estén registrados en el libro de los cielos. Eso yo no lo sé, pero el testimonio que usted da manifiesta muchas de esas cosas. Confiemos en que el poder del enemigo no podrá dañarnos, que Cristo nos protege y nos cuida como cuidó a esos 70, siempre y cuando estemos en obediencia a Él. La razón principal para nuestro regocijo siempre será asegurarnos de que estamos en la perpetua búsqueda de la salvación. Como nosotros no sabemos si somos salvos, tenemos la obligación de buscarla todos los días del Señor. Alguien me dice, no, si yo sé que yo estoy salvo, yo acepté a Cristo. Que búsquese bien,
Yo no puedo, a mí me rebusco todos los días. Y a veces que las cosas que uno hace, las que uno dice, las que uno piensa, lo que reflejan es que uno no está salvo. Uno está en búsqueda de salvación y yo todos los días amanezco en búsqueda de salvación. Y eso es lo que yo puedo recomendar. Yo no tengo capacidad para nada más. Confiemos en que el poder del enemigo no pueda dañarnos de forma alguna. Pero la razón principal que tenemos para regocijarnos siempre será asegurarnos de estar en perpetua búsqueda de que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Que el Señor bendiga a esta congregación y nos guíe por los pasos que tenemos que seguir dando. Dios les bendiga. Hermanos, yo no sé, pero Dios nos ha hablado en esta mañana. En ese momento histórico, Dios le habló a 70 y hoy nos está enviando el mismo mensaje a nosotros. A ver si vamos a ser de ese grupo. No es solamente venir a congregarnos, es poder compartir ese mensaje con otras personas. No solamente a través de la palabra, de las acciones. No hay que hacer cosas grandes. A veces pequeñas acciones tienen grandes resultados. El mensaje nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos, qué estamos haciendo en nuestro carácter personal, como padres, como madres, como miembros de una iglesia, como vecinos, como miembros de una sociedad. ¿Qué hacemos por los demás? Y como dijo el hermano Tato, no para que lo publiques y la gente vea lo que tú estás haciendo, porque entonces lo estás haciendo para engrandecerte. Evaluemos nuestras acciones y lo que estamos haciendo por los demás. Dios nos habló esta mañana. Pasamos a las necesidades de la iglesia. Oramos por nuestra hermana Lucy, que se encuentra un poquito quebrantada de salud, y por el cuidado de su mamá. Oramos por Moni y Quique, que aún sigue con la condición. Por todas estas personas necesitadas en Texas que están pasando por las inundaciones. Hay puertorriqueños que están desaparecidos todavía, familias que lo han perdido todo. ¿Alguna otra? Pido entonces a la hermana Magda Aguirre que nos dirija en oración. Hermanos y hermanas, es un momento tan importante levantarnos y ponernos en las manos de Dios. Esa tragedia de Texas pudo haber sido evitada. Primero, porque hay que saber cómo se construye en los lugares. Y segundo, todos los recortes que se han estado haciendo en la situación económica de Estados Unidos le han quitado dinero a esa área que tiene que ver con reportar situaciones climáticas para advertir a las poblaciones. Eso tiene un precio. Sin embargo, se está poniendo el dinero donde no se debe poner, en la guerra. Por eso en esta hora nos ponemos en las manos del Señor, porque somos enviados a testificar. Y antes de interceder, esta experiencia que me pasó ayer en una tienda que fui a comprar, había una pareja y un muchacho alterado con sus dos muchachos y le estaba diciendo a su esposa todo lo que le había pasado y dijo, y me dieron ganas hasta de tirarme con el carro para abajo. Yo estaba detrás. Cuando yo dije, hijo, ¿qué tú estás diciendo? Tú tienes que luchar por estos dos chicos que están aquí. Bajó la cabeza y le dije, el Señor te necesita. Y me dijo, señora, mire para el frente que mueva su carro. A mí me dio un pesar,
porque recibí el impacto de una alma herida que no tiene esperanza ni convicción de esperanza. Y yo creo cuántas veces ustedes y yo nos hemos enfrentado con vidas que han estado al borde de la desesperación. Por eso es la oración del pueblo, para que la mano del Señor libere y restaure vidas que están siendo jamaqueadas por la inestabilidad económica, política, social y familiar. Oramos. Señor, hay un pueblo que ha venido a escuchar una palabra retadora y provocadora. Gracias por el hermano Tato, que nos ha puesto en perspectiva la gran comisión que todos y todas tenemos que hacer por convicción, por el encuentro del Cristo que nos ha enviado a ser testigos del poder de Dios. Padre Santo, pero dentro de ese proyecto de ser proclamadores, de invitar, de instrumentar palabra fortalecida, en esta hora yo levanto oración y toda esta comunidad de fe en mutuo acuerdo nos unimos en oración para que podamos ser enviados y para darte a ti la gloria y la honra, de tal manera que aquellos puedan verte como el Dios que da esperanza en medio de la desesperanza. Señor, desde el macro seguimos clamando por la situación del mundo entero. Gracias porque nuestro hermano Tato puso en perspectiva la situación dificilísima que está viviendo en Gaza. Señor, orando para que todos aquellos hombres y mujeres que estamos conscientes que la guerra no produce nada, ni el genocidio produce nada, en el nombre del Señor, te pedimos, Señor, que tú levantes vallado, que tú hagas presencia. Señor, ábrele los ojos a aquellos hombres y mujeres que tienen posiciones decisionales para que escuchen el clamor de un pueblo a nivel de todos los países que han estado haciendo expresiones públicas en contra de la muerte y de las guerras. Señor, son tiempos difíciles, pero la iglesia no calla y seguimos creyendo que un mundo mejor nos enseña a darnos en la diversidad, en la multiculturalidad, en la diferenciación. Porque otro que sea diferente a mí no significa que es mejor o menor que yo, sino que es alguien que también necesita del toque de tu gracia. Padre, en estos momentos pedimos que la mano poderosa tuya se haga presente cada vez que nosotros nos ubiquemos donde tú nos lleves para hacer la diferencia, para que se note que Cristo es el que tiene el alfa y el omega, el principio y el fin en nuestra historia y en nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos a ser testigos de ese poder transformador. Gracias, Señor, porque nuestro pastor, después de ese susto, las buenas noticias dan serenidad y paz para él, para su esposa y para la iglesia. Padre Santo, y no dejamos de pensar y de orar por las peticiones muy definidas que han presentado nuestros hermanos y hermanas. Tú las has escuchado y esta comunidad de fe las hemos escuchado. Las llevamos en nuestro corazón y las ponemos en intercesión en nuestras oraciones particulares. Y no dejamos de orar por nuestro país. Señor, mira la declaración que se ha definido a Aguadilla, un pueblo santuario. Señor, eso tiene grandes repercusiones. Ayúdanos, Señor, a entender que hay que cuidar y proteger al otro a pesar de y en medio de sus circunstancias. Ayúdanos a ser solidarios y comprometidos,
y danos la sabiduría para entender que en medio de los tiempos calamitosos, tu presencia hace la diferencia. Ayúdanos, Señor, a ser entes de paz, de armonía y de presencia tuya, para que puedan percibir que el mensaje bueno y nuevo todavía se actualiza en estos tiempos. Padre Santo, en esta hora, orando por los que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, en situaciones de vulnerabilidad económica, en el nombre del Señor, te presentamos a aquellos y aquellas que necesitan de nuestro abrazo, de nuestra ternura y de nuestra presencia. Ahora, Señor, bendice a esta comunidad de fe que ha tenido a bien encontrarse en tu templo para escuchar un mensaje retador, y vamos con la convicción de que las peticiones como pueblo han sido escuchadas y el reto ha sido puesto para esta comunidad de fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un abrazo a su hermano y dígale: el Señor está escuchándote. El Señor te está escuchando, chica. Continuamos dándole gracias a Dios, en esta vez a través de las ofrendas, y entonamos el cántico Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Que en la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Si trajeres tu ofrenda al altar y te acuerdas de tu hermano triunfal, si es que tú le has ofendido y le has hecho atribular, te ha tomado y con tu hermano vuelve en paz. Las promesas del Señor mías son, mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la veo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Si trajeres tu ofrenda al altar y te acuerdas de tu hermano triste está, si es que tú le has ofendido y le has hecho atribular, ve a tu hermano y con tu hermano vuelve en paz. Amantísimo Dios Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el que pudo ofrendar y el que no pudo dar, Señor Jesús. Multiplicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por lo que siempre Dios da. Hay palabras del Señor que nos retan. Siempre la palabra del Señor nos reta. Gracias a nuestro hermano Tato por dejarte usar por el Señor. Saludamos a todas las visitas, ¿verdad? ¿Alguien cumple años? Nadie celebra. Nadie cumple. Pues, damos gracias al Señor. Seguimos con la vida de la iglesia. El martes 8 de julio hay visitación y dirige nuestro hermano Benito, ¿verdad? El sábado 12 siguen las clases de piano, ¿verdad? Los estudiantes tienen que estar pendientes
con el maestro, ¿verdad? El domingo 13 hay escuela bíblica, hay servicio de adoración, dirige otra vez nuestro hermano Benito, ¿verdad? Y predica el reverendo José A. Morales, que fue el pastor de la primera iglesia presbiteriana. Y nuestros juveniles, otros niños juveniles, desde el 13 hasta el 19, tengo entendido que va a estar en el campamento Guasio, ¿verdad? Nuestros niños y juveniles van a su campamento Guasio y damos gracias a Dios porque de nuestra congregación hay líderes que están allá, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hermano Alexis, nuestra hermana Abigail y nuestra hermana Danacha también fue líder o ayudante en el campamento, ¿verdad? Y saben que desde mañana en adelante, desde las 12:01 de la madrugada, el pastor comienza sus vacaciones, ¿verdad? Voy a tratar las vacaciones, ¿verdad? Desde el 7 de julio hasta el 6 de julio y hasta el 6 de agosto, perdón. Y por motivo del domingo pasado, ¿verdad? Que celebramos la graduación de nuestra escuela bíblica de verano, ¿verdad? Pues Moni, nuestra hermana Moni, quiere dar gracias a nuestra hermana María Rivera y a Migli Babilonia también por ayudar y donar materiales para las manualidades. Hay otro anuncio que el pastor no sepa, ¿verdad? Desde el próximo domingo, creo que nuestra hermana Carmen y Estela van a estar esa es la liturgia, ¿verdad? Entre Carmen y Estela, ¿verdad? Si hay una necesidad de urgencia, pues me llama, ¿verdad? Para eso soy su pastor, ¿verdad? Lo voy a decir en son de chiste, por favor. Nadie se muera, por favor, ¿verdad? Nadie se muera en este mes que voy a estar libre, ¿verdad? Se puede enfermar, pero nadie morirse, ¿verdad? Pues doy gracias a Dios por el miércoles. Estuve bien asustado. Tengo fobia a los ascensores. En el mismo quirófano estaba tan ansioso que levantaba la cabeza y el muchacho me decía por la cabeza derecha. Y gracias a Dios lo único que entendí a lo último, porque me quedé dormido, la doctora me dijo que no tenía nada, ¿verdad? Que todas mis arterias están limpias, ¿verdad? Gracias a Dios que al mediodía llegué a mi casa. Llegué antes de las 5 de la mañana al hospital y ya al mediodía estaba en mi casa descansando. No puedo utilizar el brazo derecho, hacer mucha fuerza, por lo menos 2 semanas. Hoy hice el intento de la guitarra, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por sus oraciones y siempre Dios tiene personas en cada lugar. Y eso es una misión de los 70. En medio de mi nerviosismo, había una señora técnica que entró y empezó a cantar. Y algo en el corazón me decía, dile a ella que ore por ti. Y le dije, joven, usted puede orar por mí porque estoy bien ansioso. Y me dice, sí. Y oró y me puso una canción cristiana. Y cuando oró, al final me puso sus brazos encima de mi cabeza, ¿sabe que no me puede tocar? Oró y me bendijo, ¿verdad? Estas son las misiones que Dios nos envía, ¿verdad? Donde hay la necesidad, allí siempre va a ocurrir bendición para cada uno de nosotros y de nosotras. Amén. Amén. Pero nos ponemos puestos en pie. Y que Dios, quien conoce los corazones, no puede ser engañado,
nos permites caminar en humildad y paciencia para con las demás personas. Y que Jesucristo, quien nos envía a ofrecer nuestras manos y nuestras vidas para aliviar las cargas de otras personas. Y que el Espíritu Santo, mediante quien cosechemos vidas eternas, nos bendigan, nos fortalezcan para que nunca nos cansemos de hacer el bien. Amén. Ahora Dios, gracias Padre por convocar a un pueblo, porque es el pueblo tuyo, a un pueblo, Señor, que tú has llamado a servir. Como decía nuestro hermano Tato, quizá a otras personas que no piensan igual que uno. Como el Señor le dijo a sus discípulos, llegarán a sitios que no les gustarán, pero tiene un costo. Señor, gracias, porque en medio de nuestras situaciones, tú envías ángeles, personas llamadas por ti, para dar paz a cada uno de nosotros. Señor, envíanos, síguenos enviándonos, síguenos retando, Señor, a esos desafíos, Señor, para llevar tu palabra y simplemente expresar que la gracia de Dios está en nuestra vida, está en nuestro planeta, está en nuestras situaciones, está en los momentos más difíciles, porque la gracia de Dios se manifiesta para que todo aquel que vea y pueda creer que en Cristo hay paz y bendición. Señor, llévanos a nuestros hogares. Quizás, Señor, gracias por los alimentos, gracias por la familia, gracias, Señor, por el descanso. Y gracias, Padre, porque tu pueblo te dice gracias, porque tu pueblo respira tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras estaba en el quirófano, y lo cantamos el domingo pasado, y ese era mi cántico mientras me hacían el estudio, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? O esa muchacha está con gozo de verdad. Amén. Te cantamos al Señor. Parece que le dieron un poquito de Monster. Pero eso no es nada. Qué bueno que hay un niño y una niña que esté gritando, ¿verdad? Porque eso es un motivo. Esas son las misiones que el Señor nos invita, ¿verdad? Te cantamos al Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Alabamos Dios. En tu presencia, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Dios les bendiga, vayan en paz
Y los hermanos ancianos, un momentito con el pastor.